Hola, Maye. Hola, ¿qué ondis? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy feliz. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí, bueno, pues como te dije hace ratito, la Universa conspiró. Para que se lograra que nos acompañara Isa. Exactamente, pues Muchas hoy gracias. estamos de manteles largos, Sí. estamos con una invitadaza que hace tiempo que queríamos, Sí, ya habíamos platicado, mencionado antes. pero sí. nuestros horarios no coincidían, porque nosotras solemos grabar los viernes en la noche y son los días que tú tienes tus transmisiones, que ahorita nos vas a contar un poquito acerca de qué son las transmisiones y de qué tratan y más que nada, pues platicarnos un poco acerca de ti. En primer lugar, Cuéntanos, bienvenida. ¿qué onda contigo? Ay, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias hoy por haberme invitado al espacio. Es un honor para mí. Desde que conozco a Ale, así de que es que grabamos cositas y todo. Y pues para mí estoy muy contenta, ¿no? De estar en proyectos y apoyar proyectos de mujeres, hechos por mujeres. Para mujeres principalmente, digo, igual y para todo el mundo, pero principalmente para mujeres, ¿no? Entonces, muchas gracias por... Al contrario, gracias a ti por estar acá. Gracias. Bueno, pues mi nombre es Isabel Pino Flores, yo así estoy en mis redes sociales, se me pueden encontrar en Instagram, Facebook, todas las redes donde vean ahí Isabel Pino Flores, eso soy yo. Y tengo un proyecto, es un podcast que se llama Dale Vueltas al Caldero, que inició apenitas en diciembre, hace rato que estaba yo haciendo mi podcast. Pero pues ustedes saben, ¿no? Que no es fácil hacerlo, ¿verdad? Sobre todo cuando no hay presupuesto. Así es. Pero bueno, ahí andamos. El podcast principalmente se trata de magia, de brujería, o sea, sí tocamos mucho esos temas de la espiritualidad. Ahí está muy de moda ser espiritual o ponerse espirituoso, digo, depende de muchas cosas, ¿no? Pero sí abordo también como varios aspectos, ¿no? De la vida cotidiana, abordo aspectos políticos, por ejemplo, la semana pasada sacamos un episodio donde hablamos sobre el colonialismo en Yucatán, ¿no? Y de repente, o sea, ahí tengo otros capítulos donde hablo de cómo no caer en una secta, ¿no? Porque yo estuve en una secta, ¿no? Okay. Entonces, y así de repente, o sea, por ejemplo, vamos a hablar de las mujeres en la comedia. Ahorita salió un episodio con la güera rapera, no sé si la topan. Salió un episodio con ella, Adi Teyer, que es sumamente talentosa y muy dentro del movimiento feminista también, ¿no? Y con su rap disruptivo en contra de la violencia de género. Entonces hablamos un poquito sobre eso, sobre otras cosas también. Y así, ¿no? Entonces de repente, pues un día vamos a hablar, ¿no? Así como de, la importancia de las orgías en la era, no sé, babilónica, ¿no? En los tiempos, ¿cómo se llama? En la época de... Ay, se me fue. Paleolítica, ¿no? Okay. En la era paleolítica. Y así, ¿no? O sea, como que hay diversidad, por eso se llama Dale Vueltas al Caldero, porque pues en un caldo, en una poción, le metes muchos ingredientes y le tienes que ir dando vueltas para que cuaje, para que tome color, para que tome forma, ¿no? Y de repente va a tomar una forma como que no va a agradar mucho y otras veces va a ser muy agradable, ¿no? Como toda pócima. Claro. Entonces es un poco ahí con ese juego y pues nada, ¿no? Es más que nada, sí tiene un enfoque informativo, pero desde un lugar muy ameno, porque está mi socio también que es comediante y es como que el descanso de la comedia, ¿no? O sea, es esta persona que viene como a aterrizar de, hey, me estás hablando con un mortal, ¿no? Porque yo de repente me pongo académica y empiezo a hablar en términos y me dice, wow, espérate. Y para los mortales, ¿eso cómo se dice, no? Okay. Entonces, por ahí va, ¿no? Este proyecto que tengo, en donde ustedes algún día, espero que estén también. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, realmente este podcast, creo que más del 98% han sido mujeres invitadas y la única característica que pedimos es que sean mujeres chingonas. Por eso estás hoy el día de hoy. Sí, por eso estás cumpliendo con el requisito.
visita o estás? Maravilloso. Ya, mamá, ¿de quién te burlaste vos? Entonces realmente para nosotras es padrísimo porque, por ejemplo, la otra vez tuvimos a una invitada hace como unos 2 meses, para diciembre, ¿verdad? Tuvimos a Diani, que sí, era claro. una mujer que estaba haciendo tesis, estudios y venía de unas ancestras que son parteras. Wow. Entonces está padrísimo, padrísimo. Sí. De hecho vino de visita, así casual, de casualidad llegó aquí a Mérida y a vivir una semana a casa de Maye. Sí. Entonces fue un encuentro inesperado y dijimos, padrísimo el tema, ¿no? Hay que grabar. Hay que grabar con ella. Sí. Y ahorita dijimos, bueno, Isabel me encanta desde la postura de, bueno, ya tú nos vas a platicar igual un poco acerca de lo que significa ser bruja. Porque tú te nombras como una mujer bruja pagana y eso me encanta. Pero bueno, podemos escuchar o leer que alguien es una bruja pagana y realmente no sabemos, ¿no? Porque lo poco o mucho que he platicado contigo sí es como relacionado a esta postura política. Sí. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Eso es lo que te admiro, ¿no? Ay, muchas gracias. Bueno, justo, ¿no? O sea, el término de bruja, o sea, la palabra bruja surge desde una necesidad del hombre de nombrar de forma peyorativa a las mujeres que hacen uso de la magia, ¿no? Es una palabra que surgió con la idea de demonizar a las mujeres que tenían algún tipo de sabiduría que se supone no debían tener, ¿no? Entonces, ya para cuando la Iglesia católica ya, o sea, como tal se funda, ¿no? Dentro del Imperio Romano, o sea, cuando el Imperio Romano se hace cristiano, de las primeras cosas que hacen, pues es subyugar, ¿no? A las mujeres. Entonces, les prohíben leer, les prohíben tener conocimientos de medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo en las zonas de Alejandría, de la Alejandría, que es en donde estaba la biblioteca, que pues la destruyeron y todo, ¿no? Y justo, ¿no? O sea, una de las figuras más importantes en ese entonces, en ese momento, que para mí es como el principal referente de todo este aspecto, es Hipatia de Alejandría, ¿no? Hipatia de Alejandría estaba en la biblioteca de Alejandría, era filósofa, matemática. Ella es la que descubre originalmente la elipse. Ya luego Copérnico se lo adjudica, pero ya luego se encuentra en los pergaminos en donde ella había hecho, o sea, ya había deducido que nosotros nos encontramos en una elipse, ¿no? Entonces, o sea, para que vean como el nivel de la relevancia, ¿no? De las mujeres dentro de las escuelas en ese momento, o sea, sobre todo de ella, ¿no? Porque además, o sea, hay que decirlo, y era parte también, pues, de personas muy involucradas en la política en ese momento en Alejandría, ¿no? Pero ¿por qué me estoy yendo de la Alejandría? En ese momento, justo ella era una persona con mucha influencia política en Roma, ¿no? Aún para políticos que ya se habían nombrado cristianos, ella era una influencia política muy fuerte, ¿no? Entonces empezó esta subyugación hacia las mujeres precisamente para que ninguna mujer como Hipatia pueda tener ni voz ni voto en decisiones políticas, ¿no? Para que entonces la Iglesia Católica pueda apropiarse todavía más de todo lo que, y romper con muchas culturas que pues dentro de las figuras romanas, ¿no? Que de por sí también, o sea, para los romanos pues ya las mujeres eran segunda, o sea, ciudadanas de segunda, ¿no? Pero sí las que eran parte de personas con mucho poder, o sea, eran cercanas a personas con mucho poder, sí querían como eliminar, porque sí tenían como una fuerte presencia dentro de eso, ¿no? Entonces, y aunque en ese entonces a ella se le acusa de hechicería y de cosas, ¿no? Que se supone no debería, o sea, la empiezan a acusar y la asesinan de una de las formas más brutales. Para mí queda como ese referente de la primera mujer que fue, pues, tal vez no fue la primera, pero sí simbólicamente que fue silenciada por su conocimiento, ¿no? Yeah. Entonces ya luego pasa la Edad Media, surge este término de bruja, ¿no?
para nuevamente, ¿no? Derrocar, ¿no? Terminar de deshacernos de cualquier tipo de memoria que puedan tener las mujeres sobre su propio conocimiento, ¿no? O sea, a qué mujeres eran a las que perseguían, a las parteras, a las herbolarias, claro. ¿no? A las que sabían de remedios a través de la comida, ¿no? Principalmente a ellas, y eran personas de plebeyas, eran personas de la clase trabajadora, eran personas de clase social baja, mujeres de clase social baja que tenían pues algún tipo de conocimiento, ¿no? Eran principalmente las que eran más perseguidas, ¿no? O sea, muy rara vez se pudo juzgar, ¿no? A una mujer con algún tipo de influencia política, ¿no? O noble, o una mujer noble. Mientras tanto, mientras estaban quemando y asesinando mujeres plebeyas que sabían de partos y hierbas, ¿no? Al mismo tiempo, en las mismas iglesias, los abates, los nobles y miembros de la Iglesia Católica practicaban la magia, ¿no? O sea, practicaban la magia ceremonial, ¿no? Ahorita la nombran alta magia, y por eso yo siempre digo, ¿no? Que distinguir la alta magia de la brujería es también un término clasista, ¿no? Porque tiene ese origen, ¿no? Entonces, por eso para mí, o sea, la palabra pagano también justo era un término que surge cuando habían estas diversas religiones en el Imperio Romano, los judíos, los egipcios, los judíos, los egipcios, los olímpicos, los cristianos, ¿no? O sea, lo que quedaba entonces, las personas que iban de las aldeas, que no estaban en las ciudades principales, que vivían en las aldeas y que por cuestiones de despojos y de inseguridad se acercaban a las grandes ciudades, les decían paganos, que significaba aldeano. Entonces ellos venían pues con tradiciones de hacer ofrenda a la tierra, para que haya mejores cosechas, para eso, ¿no? Entonces había un contacto con la naturaleza desde un lugar espiritual, ¿no? Entonces justo la manera peyorativa de hacerlos a un lado también, desde términos clasistas, pues se les nombró paganos, ¿no? Yeah. Entonces, y tú decías, la brujería pagana justo está vinculada con estos términos de marginación y persecución, ¿no? Uh-huh. Que está bien, o sea, las mujeres son brujas, los hombres son magos, hechiceros, y las mujeres son brujas, ¿no? Y el paganismo está vinculado con este tributo o veneración hacia la naturaleza y a la conexión espiritual o divina del ser humano con la naturaleza, ¿no? Que tiene este origen, ¿no? Entonces, justo cuando estoy en mi rollo espiritual, yo me siento muchísimo más identificada con estos términos, pues porque soy mujer, porque pues hay situaciones de injusticia y todo eso, ¿no? Y aunque reconozco que soy una mujer blanca con privilegios, sigo estando en desventaja ante un sistema, ¿no? Entonces, claro. Y también, o sea, de algún modo este autonombramiento, ¿no? Como bruja es una forma también como, porque también genera miedo, ¿no? O sea, la palabra, además de venir de un tema de persecución, genera miedo, ¿no? Y yo como una niña, ¿no? Que vivió diversos tipos de abuso en la infancia, pues sentir que tengo poder a través de un autonombramiento también es parte como de una forma de reconocer mi propio poder, ¿no? Entonces, por eso justo tiene, o sea, sí estoy muy vinculada, sí hago mis hechizos, sí hago mis rituales, sí venero deidades, sí hago cosas, pero no solamente eso, por esa razón me autonombro bruja, ¿no? Sino de todo el contexto que la acompaña. Okay. Oye, ¿cómo cuando escuchaba esto de la persecución, como de la injusticia, como la desigualdad, estaba pensando en qué desigualdades te han atravesado y qué injusticias te han atravesado como para llegar a este autonombramiento? Que me parece súper interesante que alguien diga, este autonombramiento me da poder. Y me encanta, ¿no? Pienso como en la fuerza que tendría para todas que pudiéramos decir, me autonombro, pues simplemente como Maye, y eso me da poder, porque esta soy yo.
y así pudiéramos como muchas mujeres irnos autonombrando. Y digo, yo dije mi nombre por decir algo, pero bueno, actualmente pienso que decirme gorda me da poder. Y entonces, claro. y tú decirte bruja pagana te da poder. Claro, sí. ¿Qué te da poder, La diosa de la sexualidad. ¡Venga! La más poderosa. Afrodita, La más poderosa. Pero bueno, te preguntaba de estas desigualdades, injusticias que te han atravesado, que te hacen autonombrarte. Bruja pagana. Fíjate, ¿no? O sea, tal vez no podría yo hablar como de injusticias sistémicas, porque la verdad es que, o sea, sistémicas directas como institucionales, ¿no? No me he visto como del todo en una necesidad de pedir algún tipo de apoyo a alguna institución para algún tipo de injusticia, y lo que sí es que he sido testigo de, y en mi historia personal, o sea, yo viví abuso sexual a los 8 años, y justo la injusticia se vio desde mi familia, ¿no? Antes de vivir el abuso sexual, viví maltrato por parte de una persona, ¿no? Por una persona que me cuidaba. Y yo, pues, obviamente, como toda niña, se lo conté a mi mamá. Y mi mamá no me creyó, ¿no? Y me dijo, es que tú te portas mal, es que tú haces esto, es que no sé qué. Entonces, le dio más lugar, ¿no?, a la otra persona. Y claro que cuando ya luego, por otra persona, ocurre el abuso sexual, lo primero que viene a mi mente es, no me va a creer mi mamá. O sea, desde ahí ya hay mi palabra no vale, ¿no? Mi palabra como niña no cuenta. Entonces yo guardé ese silencio durante varios años hasta que lo rompí con mi familia y todo, y tampoco mi familia me hizo justicia, ¿no? O sea, mi hermano cuando se enteró rompió cosas y todo, como el macho que es, ¿no? Y se estaba subiendo al carro, ¿no? Ahí a ir a golpear al señor. Entonces mi mamá lo detuvo, ¿no? Porque en ese momento estábamos pasando una situación muy vulnerable como familia, y que además si mi papá se llegara a enterar, pues mi papá nunca se enteró de esto. O sea, literal, mi papá se fue a la tumba sin enterarse de todo esto, porque yo era la nena de papá, ¿no? Entonces, justo sobre quién se iba a ir principalmente, tanto desde el aspecto legal como de forma violenta, tal vez, desafortunadamente, iba a ser hacia mi mamá, ¿no? Porque todo eso ocurrió estando bajo el cuidado de mi mamá. Entonces, nuevamente, como que la justicia se vio bloqueada, ¿no? O sea, mi propia familia no me pudo hacer justicia, sino que además hubo silencio al respecto, ¿no? O sea, todos guardaron ese secreto, ¿no? Y de algún modo también esto vino a acarrear muchísimas cuestiones en cuanto a mi relación con mi madre, en cuanto a mi relación con mi cuerpo, con mi sexualidad. Yo fui una persona al inicio, y ahorita me oyen hablar de paganismo muy feliz, pero yo fui una chica de iglesia, ¿no? Obviamente en su momento, con todos los discursos que nos presentan, los discursos muchos que nos presentan, es que yo me tuve la culpa, algo tuve que hacer yo para merecer algo así, entonces estoy en pecado, estoy manchada, tengo que estar en penitencia, ¿no? Entonces nuevamente esta postura injusta de forma interna, ¿no? De que seguro yo hice algo para provocar a esta persona, ¿no? Y así. Y esto es como que en mi desarrollo estas situaciones de injusticia de algún modo internas, veladas, este silencio, esta complicidad hacia el agresor, ¿no? Y todo, ¿no? Y voy a compartir algo muy un poco macabro, ¿no? O sea, el día que yo cumplí 16 años, o sea, exactamente 8 años después, ¿no? Es que los ciclos 8 de aquí son muy fuertes para mí, ¿no? Porque todo eso me pasó a los 8 años, ¿no? Okay. 8 años después del abuso, ¿no? 4 años después de que mi familia se enteró y todo de lo que me había pasado y así. El mero día de mi cumpleaños, que cumplí 16, mi mamá llega con la noticia de que el señor que había abusado de mí, había fallecido. Y de una forma muy dolorosa, ¿no? Y yo en ese momento lo primero que pensé fue justicia divina,
¿no? O sea, no me hicieron justicia en la tierra, me hicieron justicia ahí arriba. Arriba o abajo, no sé dónde, pero de que en el otro lado me hicieron justicia, o sea, yo así lo sentí, ¿no? Y de algún modo también, o sea, tomando en cuenta, yo luego cuando me fui llenando de estos temas y así, yo dije, es que sí, porque no solo me salvaron a mí, salvaron a otras niñas porque ese señor era maestro de secundaria. ¿Me explicó? Entonces, justo ahí es en donde, como cuando yo empecé a ser consciente que luego, con el paso del tiempo, mi situación, o sea, lo que a mí me pasó es la historia de 9 de cada 10 mujeres. Fue darme cuenta que esta situación no fueron solo actitudes de mi mamá, sino que mi mamá estaba siendo la reproductora de un sistema, ¿no? De un sistema de opresión, de un pensamiento colectivo normalizado, ¿no? Que normaliza la violencia, ¿no? Porque me acuerdo que mi mamá, ¿no? Me dijo, oye, ¿y en qué momento ocurría, no? Y eso es muy fuerte, amigos. Yo ya sané mi relación con mi mamá, yo ahorita me llevo muy bien con mi mamá, todo eso está, yo ya fui a terapia, todo lo que se tiene que hacer para poder construir una relación desde un lugar muy diferente con mi mamá, ¿no? Pero en ese momento, mi mamá me preguntó que en qué momento pasaba, entonces yo le decía, ¿no? Porque mi mamá me dejaba encargada con una vecina, y entonces ella era la que se encargaba de ver mis tareas y todo eso y así. Entonces cuando... Ay, me empecé a poner nerviosa, perdón. Cuando yo terminaba mis tareas, yo me iba con ella a la panadería y sus hijos, ¿no? Con ella y sus hijos me iba a la panadería, me llevaba a ella. Pero cuando no, la panadería quedaba en ese entonces como a 10 cuadras, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho ir porque habían árboles de lluvia de oro, yo coleccionaba orugas y todo. Bueno, cuestión que cuando no terminaba bien mi tarea, me quedaba yo ahí viendo cómo se van, ¿no? En la ventana. Y ahí era cuando el señor aprovechaba, ¿no? Y entonces la respuesta de mi mamá fue, ¿ya viste por qué tienes que hacer bien tu tarea? Y yo así, ¿no? O sea, claro que voy a crecer con esa sensación de culpa, ¿no? O sea, entonces, y obviamente yo o sea, ya cuando yo racionalicé eso de que cualquier otra mamá, ¿no? O sea, habría hecho algo muy diferente, habría hecho cosas muy diferentes a las que mi mamá hizo. Y lo que a mí me ayudó a sanar esto no es mi mamá, es el patriarcado hablando a través de mi madre, ¿no? Y que dices, bueno, la conciencia, pero es que como mi mamá no tenía herramientas, ¿no? De cómo manejar esta situación, yo no la estoy justificando, pero entiendo de dónde viene, o sea, cuál es la raíz verdadera de todo esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando... pues estos términos de justicia e injusticia empiezan a relativizarse cada vez más. Ya no es mi mamá está siendo injusta, es mi mamá está siendo la reproductora de un sistema injusto, ¿no? De un pensamiento colectivo injusto hacia las mujeres, ¿no? Entonces, y obviamente cuando dije, pues sí, si el Estado no me hace justicia, pues prende la veladora, ¿no? O sea, ya sabes. Aquí movemos el caldero. Aquí movemos el caldero y vemos qué onda, ¿no? Sí. O sea, entonces ese es como, pues vaya, en resumen, como parte de lo que me atraviesa a mí como mujer, como niña, como bruja y como feminista, ¿no? ¿Cómo lo escuchas? Wow, estoy sumamente conmovida, o sea, digo, yo no, o sea, sí había conocido un poquito de este contexto, pero creo que no todo desde cómo haces la pregunta de por qué te autonombras así, ¿no? ¿Por qué necesitas esta fuerza, este poder? Y ahorita, por supuesto que todo tiene sentido, ¿no? Y me hace admirarte todavía más. De verdad, gracias por platicar esto, por vulnerarte, y estoy sumamente conmovida. Pienso en toda la fuerza que ha requerido para ti, ¿no? Decir, soy bruja pagana, y no puedo evitar pensarte en que en mi Facebook te he visto en los últimos 3 días como unas 150 veces por las notas de la marcha, y entonces eres como la persona que más sale en mi Facebook, eres tú, aunque no tenía el gusto de conocerte, y me muero ganas de saber qué onda con esta mujer tan fuerte, con tanto poder, que ahora sale en las
primeras planas de todas las noticias y demás. Me muero ganas de saber cómo te sientes con eso. Pues la verdad es un poco... ¿no? Sí. Porque, o sea, todo ocurrió muy rápido, ¿no? O sea, yo siempre he estado en los movimientos tras bambalinas, ¿no? O sea, yo digo, con mi contenido, con eso, con lo otro, con las consultas, yo leo el tarot, ¿no? Entonces, yo pues a través de mis consultas me doy la tarea, no solo pues de empujar a las mujeres hacia su empoderamiento. A mí no me gusta decir como yo empodero mujeres porque o sea, nadie puede empoderar a nadie, ¿no? O sea, es un trabajo personal. Es un trabajo personal, pero sí como que te planteo, te muestro cositas en donde tú puedes encontrar tu propio poder, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas trabajar tal vez, no? Y así. Entonces, y siempre he estado, o sea, siempre he estado así como tras las sombras, ¿no? Entonces yo en este año me acerqué a una amiga a decirle, oye, ¿qué se necesita para hacer la marcha? Yo dije, esta vez quiero estar un poco más activa, ¿no? Quiero estar más presente, no solamente es ir al momento, porque yo siempre voy al momento de la marcha, me acerco a mis amigas y les digo, ay, perdón, ¿qué necesitan? Les digo, ¿qué necesitan? No, pues en contención en las vallas de tal, bueno, vamos, ¿no? Y entonces voy en el momento, ¿no? Pero esta vez sí quería como ser parte, estar más presente, ¿no? Pero... No así. No te imaginaste. No, yo no imaginé, o sea, que ya fuera así como casi al frente, ¿no? O sea, al frente junto con las demás compañeras. O sea, yo siempre mi intención era ir como atrás, pero por ciertas situaciones que se estaban dando, por todo lo que está ocurriendo en el mundo, en el país, pues obviamente muchas que han estado detrás de todo esto dicen, ay, necesito un descanso porque esto me está rebasando, ¿no? Entonces, y justo de eso se tratan los movimientos feministas, ¿no? De que en su momento cuando las que siempre están al frente ya también necesitan, o sea, cuidar de sí. Cuidar de sí mismas, dar un paso al costado y dejar que también las que estábamos atrás vayamos al frente, ¿no? Pero literal me fui muy al frente, me pusieron muy al frente, ¿no? O sea, literal así, mi amiga me dijo, estabas, y yo, ¿no? Pero, pues me siento bien, siento que es una gran responsabilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy consciente de que si yo estoy al frente, o sea, no tanto como que yo esté al frente, sino como que lo que yo le decía hace un rato a Ale, ¿no? Mi intención es que si alguna de mis compañeras, porque hay en la organización, una de las compañeras es la más vulnerable de todas, que ya ha sido víctima del sistema penitenciario y todo, ¿no? Entonces... Y le dije, si yo veo que a ella le están haciendo algo, yo me voy a meter y yo no voy a dejar que ella vuelva a pasar por lo que le hicieron pasar, ¿no? O sea, así me cueste a mí, o sea, así yo tenga que asumir las consecuencias, ¿no? Y justo el hecho de yo tener esta visibilización tan fuerte, pues de algún modo también protege, ¿no? De algún modo también protege, para que se sepa, ¿no? Y que, no sé, o sea, de algún modo, pues, se puede hacer más ruido a través de una mayor visibilización, ¿no? Entonces digo, bueno, o sea, tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Pero como todo en la vida, ¿no? Pero, o sea, sí me siento como, más que nada, abrumada, muy abrumada al respecto, pero pues va, ¿no? Ya estamos aquí a la vuelta de la esquina. Ya, a unos días. A unos días, yo siento. Sí, porque ahora sí que todo el proceso de la gestión definitivamente a ti te tocó. O sea, una buena parte. Sí, yo creo que la mayor parte. O sea, digo, viviendo contigo casi 2 meses, un mes y medio, no sé cuánto tiempo que comenzó. Mes y medio. Entonces sí he visto cómo, pues, tú eres la que estás haciendo las minutas, haciendo los flyers, o sea, digo, realmente, pero sí, es una chambota, ¿no? Sí, es una chambota. Sí, pero pues, o sea, se tiene que hacer, ¿no? Es algo que se tiene que hacer. Y ya se ha hecho antes, ¿no? O sea, este año me tocó a mí como estar más presente en ese sentido, pero siempre toca, ¿no? Y justo lo que yo comentaba también, ¿no? O sea, aquí el chiste es que las que estamos ahorita demos paso al costado para dejar que las nuevas generaciones tomen su lugar, ¿no? En el movimiento, porque no es yo
Isabel, yo, Mayela, yo, Ale, es No, el movimiento, ¿no? sí, Es claro. la colectividad, ¿no? Ujú. Y siempre tenemos que recordar esa parte, ¿no? Sí, 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 sí. Que tiene sus desafíos. Completamente. Un montón. Sí, no, 1500. sí. 1500. Pero sí creo que pues está súper chido poner al frente a la colectividad. Ujú. Pues, creo que va por allá. Siempre tiene que ser así. Cuando eso se pierde, no hay movimiento. Sí, pero Se sí estanca. creo que también para ti ha de estar difícil. Digo, no sé cómo lo viviste tú, porque yo vi la imagen y te encontré. O sea, es como... ¿Qué imagen? Perdón. Sí, esa foto, pues es que es la misma que he visto 150 veces. Te juro que no menos. Y estaba yo en un grupo de mujeres el domingo y les decía, ¿ya vieron la información de la marcha? O sea... Y alguien dijo no, y yo dije, guay, ¿en qué Facebook estamos? Porque, de verdad, yo sí no lo he visto 150 veces desde que salió la imagen, la rueda de prensa, creo que Sí, fue. sí. A hoy no lo he visto ninguna. Sí. Y ahí están las dos, ustedes dos ahí. Sí, la rueda de prensa. Sí, y el ¿Cuándo fue? algoritmo El fue el viernes pasado. Ah, ok, sí, pues estamos miércoles, era el martes, eso fue ayer. No, es hoy. No, hoy es Ay, a ver, martes. yo también estoy Es un que poco- grabamos viernes, por eso Es que grabamos viernes. estamos así como en O sea, Sí, es que el 8M, yo digo que hoy decía yo también, como, chispas, qué fuerte es lo que nos deja el 8M Sí, cada año. Es muy potente. Sí. O sea, emocionalmente en la es muy- chamba, en conectar con otras mujeres, con las violencias, está bien fuerte. Sí, a mí me tocó el año pasado, ¿no? Estar caminando, o sea, justo estaba yo ayudando a sostener una valla y todo. Y hubo un momento en el que algo estaba pasando y como que no nos quedaba claro lo que estaba pasando al frente. Le dije a mi amiga, quédate acá, voy a adelantar un momentito. Me adelanté para ver qué onda y en eso veo a una persona, me saluda, se me acerca. Era una seguidora, yo no la conocía, pero ella sí me identificó. Y me dijo, hola Isa, yo te sigo en Instagram, que no sé qué, y me abraza. Y yo veo que está sosteniendo un cartel, ¿no? Ujú. Y me dijo, hoy yo estoy aquí por mi hija, ¿no? Y se empieza a llenar sus ojos de lágrimas. Entonces es como lo fuerte, ¿no? Cómo nos aborda esto desde nosotros creemos que los feminicidios son casos aislados, ¿no? Que tenemos que levantar una piedra, ¿no? Para poder encontrar alguna víctima de feminicidio y no, están todo el tiempo a la vuelta de la esquina, ¿no? Una amiga mía que es parte de mi aquelarre, o sea, le comenté, no, estamos haciendo esto, y igual es feminista, brujísima y todo esto. Ella, por ejemplo, es devota a Sekhmet, ahorita si quieren les platico. ¿De qué? Sekhmet es una diosa egipcia, ahorita les platico. Ah, ok. Entonces, ella me comenta, no sé si pueda, me dijo, o sea, siempre he querido ir, pero no lo aguanto porque a mi amiga la desvivieron, ¿no? O sea, fue víctima de un feminicidio, ¿no? O sea, y era su mejor amiga, ¿no? Entonces, sí. y también además fue un caso muy velado porque había gente muy importante por medio y todo, entonces es muy fuerte cómo están, ¿no? O sea, tan cerca las situaciones. Yo misma tengo una pariente lejana que se autodesuscribió de la vida, una niña de 15 años. Y yo, por todos los patrones que vi, o sea, tenemos como familia la sospecha, ¿no? De que fue víctima de abuso por parte del padrastro, ¿no? Pero no podemos hacer nada, ¿me explico? Claro. Y sobre todo porque además ya perdimos esa vida, ¿no? Entonces, es muy fuerte como de repente cuando empezamos a ser conscientes, ¿no? Y en la marcha te topas con eso, te topas con o sea, de verdad, a esa cantidad, mucha gente es incrédula, dicen, ¿de verdad esa cantidad de mujeres vive violencia? Sí, y aún las que no están marchando, o sea, aún las que se quedan en casa, Claro. están viviendo algún tipo de violencia, ¿no? O sea, las que asistimos a la marcha no somos ni siquiera la cuarta parte de la población de mujeres que vive violencia, ¿no? Entonces, y es muy fuerte toparse con eso, ¿no? Es porque abruma muchísimo ver la cantidad de gente, pero al mismo tiempo dices, es que los que estamos aquí no somos todas, ¿no? No, claro que no. Entonces, también te enfrenta a esa realidad y es muy duro, ¿no? O sea, y claro que se te llena la cabeza, ¿no? De sangre y gritas Sí, claro.
y también bailas mientras lloras, ¿no? Y así, y es muy catártico, ¿no? El asistir a la marcha del 8M. Sí, 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 sí. Y creo que sí se nos mueve la vida esta semana, ¿no? O sea, porque como que se conglomeran todas las experiencias y los dolores Claro. y las historias, muy cañón, muy cañón. Estaba pensando ahorita que decías que no es ni la cuarta parte y pienso, pues yo creo que el 100% de niñas, adolescentes y mujeres adultas vivimos violencia. Sí. O sea, no es como que sea muy fácil decir, yo no he vivido violencia nunca. Lo veo difícil. Sí, o sea, y es muy difícil, es muy duro como que asumir eso, ¿no? Porque cuando pues estás en una familia y te rodeas de las mujeres de tu familia, dices, no, pues sí, todas vivimos alguna en algún momento, manera, ¿no? sí, O sea, sí. Pero pues y mientras eso no pare, no vamos a dejar de salir, ¿no? Claro, O sea, no vamos a dejar de salir. Y ahorita les decía, ¿no? Lo de Sekhmet, que es algo que va a ocurrir durante la marcha. ¿Les hacemos spoiler? Bueno, es que este va a salir después de la marcha. Bueno. O sea, bueno, ya la no va a marcha va a haber- ser domingo y este capítulo va a salir 2 días después. Ok. Ya. Bueno, pues para la marcha va a haber o hubo En pasado. En pasado. un ritual, ¿no? Vamos a hacer un Ok. ritual, vamos a invocar a la diosa, ¿no? O sea, una de las primeras formas de silenciar, o lo primero que hicieron por parte del patriarcado para silenciar a las mujeres es quitarnos el arquetipo de la divinidad femenina, ¿no? O sea, Todo un tema. Dios es hombre, o sea, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y la mujer a imagen y semejanza de ¿qué? De su costilla, ¿no? De su No. la costilla. Y yo no. Y además tenemos que ser vírgenes, ¿no? O sea, ¿Qué es eso? ¿qué- Sí, no, terrible. entonces, porque además, o sea, María, aún siendo la madre de Dios, no es una diosa. Una vez casi me expulsan del colegio religioso. ¿Para donde yo cuándo tú fuiste estudié. a un Sí, colegio es que religioso? además yo fui a un colegio religioso, ¿no? Fuimos. Entonces, o sea, es que está muy fuerte porque yo me acuerdo que yo dije, entonces María es una diosa y las madres quedaron así, ¿qué? ¿No? Y yo, pues, para mí tenía todo el sentido del mundo de que María fuera una diosa porque ella había parido a Dios, ¿no? O sea, yo no entendía por qué era tan ofensivo y era pues porque la mujer no puede ser, porque Dios no puede ser mujer. Y es como ¿por qué carajos? Entonces fue lo primero que nos arrebataron, nuestros referentes femeninos, ¿no? El 24 de agosto se celebra a San Bartolo o San Bartolomé, ¿ok? Y este personaje viene acompañado de algo muy interesante. Se dice que ese día es el día en el que anda suelto el diablo. El 24 de agosto se libera el diablo y tengan cuidado en la noche porque el diablo se les puede aparecer. Y luego yo me puse a revisar, ¿no? Así como, ¿de dónde viene Bueno, resulta que San Bartolo en sus evangelizaciones y todo esto, se va a una parte ahí cerca, no sé cómo explicarlo, o sea, lo suficientemente cercano al Cáucaso, pero seguía siendo como todo de influencia hebrea, ¿no? Y así, bueno. El punto es que supuestamente ahí seguía levantado un templo a una deidad, ¿no? Cananea, pero que en realidad era un demonio, y entonces que engañaba a los aldeanos y hacía que los aldeanos le dieran ofrendas y todo eso, ¿no? Entonces él toma la estatua de este demonio y la saca del templo, ¿no? Y rompe la estatuilla, libera suelta al demonio de ahí y lo expulsa, ¿no? Entonces de ahí se dice, ¿no? Pero entonces, ¿cuál demonio era este? Era Astaroth, supuestamente, le nombran Astaroth, pero la imagen de la divinidad que él destroza, ¿ok? Era Ashtoreth. ¿Quién era Ashtoreth o Astarte? Era Ishtar o Inanna, la diosa babilónica. Inanna para los sumerios, ¿okay? Ishtar para los babilónicos, o al revés. Entonces era una divinidad femenina, ¿okay? Era una divinidad era un arquetipo de una deidad femenina.
También a este tipo de divinidades en otros momentos se les conocía como los Lilitu, de hecho también que es Lilith, ¿no? Ujú. Que a Lilith también se le ubica como parte de este arquetipo, ¿no? Entonces, o sea, el punto es que pero la historia de San Bartolo es muy interesante, porque, o sea, ahí nombran a Astaroth, ¿no? Bueno, según ya existía supuestamente que está en el de Salomón, pero los textos originales de la clavícula de Salomón, no estoy segura de que tenga su sello Astaroth, o lo sacó seguramente Bartolomé de la clavícula de Salomón y le puso así, pero era Astarte, ¿no? Ujú. Pero justo Astaroth, el demonio Astaroth no es un demonio mujer, es un demonio hombre. O sea, no solo la demonizaron, sino que le quitaron su característica femenina, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo eso? Pues va a haber un ritual, ¿no? A Astaroth. Pero sí vamos a nombrar a las deidades femeninas, a estas, vamos a nombrarlas ahí. Pues yo sí pretendo hacer como una invocación para que nos dé fuerza, pero también pretendo invocar a María, también conocida para los mexicas, a la Virgen de Guadalupe, a la Tonantzin, ¿no? Y todo esto. Tiene la Coatlicue, ¿no? Tiene su otro nombre. Ixchel aquí para los mayas, ¿no? Y, o sea, como nombrar a todos estos arquetipos de divinidad femenina que estén presentes con nosotras en ese momento, ¿no? Y una de las que la que más nos interesa es Sekhmet. Para los egipcios, Sekhmet es la diosa de la furia, ¿ok? Es una diosa de cuerpo de mujer con cabeza de leona. Ok. Entonces, el mito, así rápidamente de ella, es que Ra, que era pues el dios del sol para los egipcios, ya estaba harto de los humanos y estaban haciendo mucho desastre, mucho ruido, estaba harto de los humanos. Y manda a su hija Sekhmet para castigarlos, ¿no? Entonces él la suelta y Sekhmet pues obviamente le da el furor, ¿no? Y entonces ya de repente empieza a ver que se descontroló la cosa, ¿no? Y ya está ella a punto de extinguir a los humanos. Y entonces agarra un poco de cerveza y la pinta de rojo y para hacerle creer que es sangre y le dice, toma, descansa un ratito, ¿no? Entonces ella se bebe, ¿no? La sangre, cerveza. Entonces queda así borrachita y ya luego se transforma en Hathor, que es la diosa de la belleza, del arte, del parto, de la sexualidad y todo esto, ¿no? Entonces, algunos dicen, no, de ahí se transformó en Bastet, pero Bastet es otra divinidad, ¿no? Entonces, pero lo que nos interesa es la furia, ¿no? La furia como un elemento que sana, ¿no? Porque después de eso ya la humanidad se regeneró y así como que ya entendió, ¿no? Sí, entonces, seguro. pero Sekhmet representa este arquetipo de esta furia necesaria que genera caos, esta fuerza caótica que viene a movernos desde la raíz, desde adentro, para podernos transformar nuevamente, ¿no? Y ese es pues lo que se pretende en cada 8M, ¿no? Que las mujeres tengamos un espacio en donde mostrar nuestra inconformidad, esta lucha, esta necesidad de buscar justicia, ¿no? Sí, claro. Y creo que dignificar la rabia Exactamente. es importante, ¿no? Sí, es sí, como sí. darle un espacio, un lugar. Claro, es defender la alegría y organizar la rabia, ¿no? Sí, totalmente. Este año he visto, o sea, como que le han dado más visibilidad a la rabia. O sea, como... Sí, claro. Y me ha gustado mucho eso. O sea, he visto varios videos, todo relacionado con este tema de la furia, de la rabia. Sí, me encanta. Me encanta que es como muy patriarcal, que las mujeres no tengamos oportunidad para que la rabia nos atraviese. No, somos unas histéricas. Ajá, somos unas... Estamos claro. en nuestros días. Sí, claro. Sí, adelante. Bro, es que ahorita que dijiste, ay, me acordé de un reel, hasta lo compartí en mis historias, de vatos, ¿no? De vatos, con todo respeto para los FIFAs y para los que les gustan los deportes, ¿no? O sea, esos no eran FIFAs, eran de la NFL, o sea, eran gringos viendo lo de la NFL y cosas así. O sea, son como varios cortes de varios videos de vatos rompiendo sus televisores o los televisores de donde estén, porque ni siquiera sabemos si los televisores que están rompiendo son suyos, de su amiga, de su vecina, de su hermana, de su prima. O del restaurante. ¿No? Entonces, rompieron los televisores porque perdió el partido, ¡ya! Ay, sí. Entonces dice ahí, pero las mujeres somos las emocionales, ¿no? O sea, y es como...
Pero, o sea, no se dan cuenta cómo esa rabia sí está dignificada, ¿no? Como, o sea, pero además, o sea, no están solos, están con sus amigos, con su familia, con sus hijos, ¿no? Está validada. Y está completamente, o sea, pero además son los que tienen la osadía de decirnos a nosotras, esas no son formas. Exacto. Y es como, Ay, sí, no, ¿cómo José te Luis, explico? ¿cómo te explicamos? Sí, totalmente, ¿cómo te explico? Sí. Sí, no hay Sí, forma, está. no hay forma, no hay forma. Y digo, y yo entiendo que la NFL y los gringos, pero el Chivas América también, o sea, Así lo hice- así- o sea, no, claro, por favor. Tenemos nuestra o sea, versión latinoamericana de eso sí, mismo, de eso totalmente, y mismo. hasta yo creo que cuando pierden los Venados también en Yucatán, Sí, o sea, claro. o en la liga no sé cuál, en el ex rastro, o sea, no lo sé, ya saben, o sea, creo que en Latinoamérica, en el mundo, en Yucatán, en Mérida, en todos lados. Hasta con el hecho de discutir así con alguien y golpear una pared es sumamente violento, ¿no? Sí, claro. O sea, entonces es como, Totalmente. golpeo la pared para no golpearte a ti. No, bueno, gracias, José Luis. ¿no? Qué amable, O sea, qué sí, amable. Sí, totalmente, está muy cañón. Pero creo que sí poner en el centro la rabia es es un gran cuestionamiento al patriarcado. Sí, claro, por supuesto. Y es como, por qué esta rabia sí vale más que la mía, ¿no? Claro, Y, claro. y justo, ¿no? O sea, y hay una frase, ¿no? Que la tomo de una película que vi, que es la de las sufragistas, Ujú. que dice que si los hombres solamente entienden el lenguaje de la guerra, pues en esa lengua les vamos a hablar, ¿no? En ese lenguaje les vamos a hablar. Y es cuando ellas empiezan a hacer estos actos vandálicos, ¿no? O sea, que rompen vidrios, que queman cosas, las sufragistas de antes hasta volaron la casa de un magistrado, ¿no? Así destruyeron su casa de veraneo de un magistrado, ¿no? O sea, casi se les va una criada, o sea, una trabajadora doméstica, perdón, es que así les decían las criadas, ¿no? Ajá. Así. O sea, ellos mismos así las nombraban, Las ¿eh? No, nombraban, no soy claro. yo, Isabela clasista. No, Isabela clasista. Voy a quitar el contexto y voy a poner allá nada. Así. Habrá el nota al pie. Esa es una cita textual. Cita textual, ¿no? Entonces, se les fue, o sea, que por poquito, ¿no? Pero no hubo heridos más que la casa y la economía de ese magistrado que Claro. no les permitía la concesión al voto. Y es cuando, o sea, ese tipo de cosas dices, y cuando llegan a decir, es que las feministas de antes eran más tranquilas y pacíficas. No, José Luis, no sabes, no tienes idea. Sí, no eran ni tranquilas ni pacíficas. No, por el voto no lo ganamos así como, ay, Pidiendo por un favorcito. favor. Ya Ajá, sabes, claro. sí. Ay, hay una canción que amo con locura y honestamente no sé quién la canta, pero dice eso y no venimos a pedirle favorcitos al Estado. Ujú. Y me encanta esa canción. La verdad es que no tengo claro quién la canta, pero es una de mis canciones preferidas. Y sí, o sea, es como, ¿por qué tenemos que estar pidiendo favores? Ujú. Para que no hayan injusticias, para que se respeten nuestros derechos. No estoy entendiendo por qué tenemos que pedir el favor a quién. Claro. Entonces es como, ay no, si están esperando que vayamos a decir por favor, pues creo que no va a pasar. Y menos en las situaciones que ahorita el mundo está viviendo, que es algo de lo que Claro. platicábamos igual, Ujú. que los derechos de las mujeres. Y siempre cuando hay guerras y cuando hay ultraderechismos y todo, Ujú. siempre los derechos que más se vulneran, los derechos que dan pasos para atrás, siempre son el de las mujeres, ¿no? Entonces, definitivamente ahorita estamos viviendo una etapa caótica donde, por supuesto, que seguimos siendo las víctimas Claro. principales, ¿no? Otra vez, del sistema. Sí, está habiendo un retroceso sistémico en cuanto a Ujú. materia de derecho, ¿no? O sea, por ejemplo, hace unos días me enteré que en Tennessee ya volvieron a penalizar el aborto, pero no solamente lo penalizaron, Ujú. sino que bajo condena de muerte. Sí lo vi. Y Sí yo vi esa así, noticia. o sea, bajo pena de muerte, sí. Y yo así, es sumamente absurdo lo que estoy escuchando, Claro. ¿no? O sea, como eres una asesina de un cúmulo de células, Te asesinamos a te ti. asesinamos a ti. Yo al Estado tengo el derecho de asesinarte a ti que tienes familia, tal vez otros hijos, memorias, una vida, ya sabes, no nos importa nada de eso. Decidiste sobre tu cuerpo, entonces vas a ser digna de, ya sabes, o sea, es como, ¿en qué momento? O sea, Sí.
de verdad está pasando eso en el 2026, ¿no? O sea, están volviendo a haber persecuciones hacia la comunidad LGBT para casarse, para sus hijeces, ¿no? Sus niñeces que les están intentando, o sea, ya supe de grupos que están intentando quitarles a sus hijos a personas de la comunidad LGBT. O sea, en Inglaterra se está viviendo bueno, lo que hizo esta escritora que no vamos a mencionar, ¿no? A esta escritora que financió esta campaña de odio en contra de las mujeres trans, ¿no? Para que no puedan ellas acceder a su derecho de reidentificarse, ¿no? Entonces es como, ¿qué está pasando? Sí. ¿No? O sea, y todo eso está siendo validado. Ahorita vi no sé si era IA, quiero pensar que era IA, pero la verdad no se veía como IA, de un chico, un morrillo, estaba igual haciendo su podcast y todo, y estaba entrevistando a un defensor del trompetas, ¿no? De Trump. Del trompetas, del copetudo, naranjoso, ese. Y estaba diciendo, bueno, el defensor le estaba diciendo al morro, en dado caso de que sea cierto, todo eso en inglés, ¿no? O sea, en dado caso de que sea cierto eso de que estaba abusando de bebés, o de niños, de que estaba, niños, ¿no? ¿Qué tiene de malo abusar de niños? Le dice al chavo. Y el chavo así, ¿de verdad estás preguntando eso? O así como, estaba, el chavo entra en shock y todavía además el tipo le dice, dime, a ver, dime, ¿qué tiene de malo? Y yo es como... Ay, qué horror. No. Y el chavo dice, ¿de verdad está pasando esto? De que hay que explicarle a una persona que tiene de malo abusar de niñeces. Que no es la palabra que utilizan, pero... Y yo me quedé así. Yo igual estaba en shock. Yo casi... Mi cerebro empezó... ¿no? A chispear. Porque yo dije... De verdad, o sea, de verdad ya no están... De verdad no están dimensionando la gravedad de lo que está pasando, claro. ¿No? Entonces es como, es una, y justo también por eso la marcha, o sea, que tiene un corte anticolonialista. Espera, no me funen. Anticolonialista, ¿no? Por todo lo que está pasando también en múltiples aspectos, y justo todo eso está siendo, pues, se está arrastrando junto con Estados Unidos y todo lo que está pasando, ¿no? Y justo, ¿no? Yo tengo enfrente a mis vecinos gringos. Es cierto. Pero fíjate, ¿no? La suerte que así, la bendición de la diosa, me tocaron unos gringos tejanos, pero que no son republicanos. Ok. Bueno, porque tejanos, no, en Texas está el mayor. Es que exactamente. Alto índice de racismo en este. Entonces, o sea, así como, me tocaban o sea, el 0.1% de población demócrata en Texas, me tocó enfrente, ¿no? De mi casa. Entonces, y son un amor, así, me quieren mucho y los quiero mucho, la verdad, o sea, son buenas personas, ¿no? Entonces, y llegan y me dicen, Isabel, nosotros no tenemos nada que ver, me dicen, nosotros no estamos de acuerdo, y yo le dije, no, yo ya sé, o sea, no, sí, que no sé qué, pero no estás molesta con nosotros, ¿verdad? Le digo, porque me han visto en redes sociales, pues, como yo... comento cosas, ¿no? Sí. Y y estaban preocupados de que yo les empezara a no discriminar, a meter al caldero. Sí. Te ato a ti para que no le hagas, ya sabes. Sí. No te hagas daño a ti mismo ni a nadie más, ¿no? Entonces, y les digo, no, todo bien, o sea, yo sé que, o sea, esto es, o sea, vaya, si ustedes llegaran a vivir una injusticia por parte de mi país, no. O sea, una cosa es el gobierno en el que habito y otra cosa es... Allá se aplicaría el no me representan. Ajá, exacto. Ahí, por ejemplo, ahí se aplica el no me representan, claro. ¿No? Sí. Wow, pues qué maravilla es saber que hay un montón de poderes y de deidades, pues no sé, como invocadas para la marcha. Eso me gusta, deseo que así sea, que estén presentes. Sí, y justo la imagen que estén presentes. Sí, justo de hecho la imagen que voy a usar es esta, o sea, que vamos a usar hermosa, sí la ubico. La Venus de Willendorf, ¿no? Que es una estatuilla de la era paleolítica que es como del tamaño de esta taza, ¿no? O sea, era pequeña para que la pudieran transportar porque las tribus eran seminómadas, ¿no?
Entonces, cuando ya encontraron un asentamiento, ponían su altarcito y le rendían culto, pues, a la diosa madre, y justo, pues, las chichis, las caderas, la panza representaban la abundancia, la redondez y la circularidad siempre estuvo presente como de forma simbólica, ¿no? Que representa a las mujeres y todo eso, ¿no? O sea, esto es un símbolo de belleza aspiracional en la era paleolítica, ¿no? O sea, entonces, justo no voy a poner, no quiero poner a esta Venus etérea, delgada, de vientre plano, ¿no? Así, topándose las boobies, ¿no? Así, ya sabes, o sea, hegemónica, ¿no? O sea, quiero poner esta, que donde todas, absolutamente, hasta incluso las personas delgadas podrían sentirse identificadas con esta figura, ¿no? Que por los bracitos, que por la postura, hasta la puchita, ¿no? Y todo, entonces, porque así, ¿no? Una persona cuando vio, ¡ay, así es mi puchita! Dice, ¿no? O sea, hasta en eso, Claro, ¿no? O sea, claro. porque claro, o sea, la industria no por viene a mostrarnos cosas sumamente irreales, ¿no? Sí, absolutamente. Y cuerpos completamente infantilizadas, sí, claro. irreales, Sí, y bueno, superfuerte. aquí como también alimentando el sistema, ¿no? Exacto, ¿no? Terrible. Entonces el hecho que hasta en eso decimos, mira, así Sí ve se la manera, parece. así se parece. Sí. Es como bastante, o sea, necesitamos algún tipo de representación y por Totalmente, eso cuando la descubrieron todas así como que ¡oh! Buscamos en dónde aferrarnos, ¿no? Así, Claro. ¡ay, ya me aferro! Que es algo que también siempre hemos platicado, ¿no? El punto de sentirnos identificadas, Sí. de vernos, de visualizarnos en otras, por ejemplo, en las deidades, en... De encontrarnos. Exacto. Porque yo creo igual y que no es- nos encontramos en las revistas, Exacto, cuando habían revistas y en las redes sociales, ahora que hay redes sociales, o sea, no nos encontramos, exacto. Sí. ¿no? Pero bueno, no nos equivocamos de era, solo venimos a esta era a recordar a la de la era paleolítica, Sí. a otros tiempos. Sí, yo ahí hablando, metiendo el tema espirituoso, yo estoy segura de que yo, o sea, de que yo vengo así de mucho recorrido, ¿no? Y justo una de las cosas que en un viaje de champiñones me revelaron fue que, o sea, mis primeros años, o como mis primeros contactos de mi espíritu en este plano de existencia, fueron muchos siglos atrás, o sea, miles de años atrás, en estas tribus, en estos lugares en donde las mujeres todavía ocupaban un lugar. Pero cuando empezaron, o sea, porque uno, bueno, dentro, no sé si abrazar, o sea, es que sí abrazo como cuestiones del budismo, ¿no? El tema de la rueda de samsaras, como que lo que más viene a representar este ciclo en el que reencarnamos y reencarnamos y reencarnamos, ¿no? Entonces la idea es que todos tenemos como que pasar por varios ciclos y tomar varios aprendizajes o recordatorios, como volver a encontrar este lugar en el que nos sentimos conectados con el universo y todo eso, el universo. Entonces, el punto es que, pues, en cada vida tú vas como si fuese Candy Crush, ¿no? Vas subiendo como nivelitos, ¿no? Entonces, de repente cuando me tocó como regresar, me tocó en un momento en el que ya las mujeres estaban siendo oprimidas y me tocó nuevamente ser perseguida, o sea, me tocó ahí ser perseguida, ser así como señalada o cosas así, o como repudiada por la sociedad, algo en algún momento como que tuve como que esa visión. Y después de eso, como que en varias vidas que yo tuve que regresar, ¿no? O sea, fui hombre, o sea, elegía yo regresar como hombre porque tenía miedo de regresar como mujer, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, hubo un momento en el que en alguna vida tuve que regresar y es como, güey, tienes que enfrentar esto, ¿no? Como que tu misma sabiduría interna ya, o sea, ya estuvo, ya viviste esto, ahora no. Y entonces, y justo, ¿no? O sea, recuerdo que en una de estos, como que, de estas vidas pasadas que, como, es que no te lo puedo decir como de forma fluida porque es algo que cuando estás en un viaje de champiñones, todo, o sea, el tiempo y el espacio se distorsiona completamente, ¿me explico? Entonces, sé que está muy volado lo que estoy diciendo, pero o sea, yo me vi, ¿no? De que regresé como una mujer que sabía de hierbas en una era en la que había peste, ¿no? O alguna enfermedad
que estaba desviviendo a mucha gente joven y todo eso, ¿no? Entonces yo era de las pocas, o sea, yo era así, o sea, de las muy, muy pocas personas mayores que habían sobrevivido a eso. Okay. Y fue porque yo sabía de hierbas, porque crecí en el campo, porque mi mamá, mi abuela me había enseñado, ¿no? O sea, y era en una zona... porque ni siquiera fue la Inquisición la que estaba en ese momento, era creo que un grupo de cristianos protestantes, ¿no? No sé si era una zona gaélica, una zona... Según yo, era una zona cercana a lo gaélico, ¿no? El punto es que yo me interné en el bosque, huyendo, ¿no? Pero tenía que regresar de vez en cuando, ¿no? A comprar cosas, ¿no? A la aldea. Y me acuerdo porque yo vi en el viaje de champiñones, vi mis manos ancianas, vi mis manos viejas, que no eran mis manos, pero eran mis manos. Y justo, ¿no? O sea, y en eso me reconocieron y me agarraron y me quemaron por bruja, ¿no? Porque creían, ¿no? Que las brujas eran las culpables de que hubiera alguna peste y todo eso, ¿no? Entonces, como que, o sea, era algo que en su momento tuve que, como que espiritualmente, como que tuve que abordar, ¿no? Para también entender por qué tengo, o sea, tanto miedo a la persecución y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, cuando entendí esa situación, como que salí más a flote, ¿no? Entonces, y volver a vivir como eso, o sea, en ese momento, en ese viaje, como vivir el miedo de que te quemen y así, fue para mí como muy, muy revelador, ¿no? Literal, a los 8 meses de que tuve ese viaje, se incendió mi casa. Okay. Wow. Se incendió, bueno, tú estuviste yendo ya, se incendió mi casa. Y justo se incendió porque, ya se metieron el tema brujesco, me mandaron una brujería. Okay. Pero los que me mandaron de esa brujería eran hombres. Okay. Me explico, eran hombres que practican la magia y que por miedo a que yo hable y levante la voz, me mandaron, ¿no? Pues este maleficio a mi hogar, ¿no? Por así decirlo. Y todo eso, o sea, yo sé que estábamos muy bien así, como hablando científica e históricamente, pero vaya, o sea, es parte también como hasta incluso en estos aspectos dentro de la espiritualidad, porque dices, bueno, la iglesia, ok, te sales de la iglesia y todo, pero incluso en la misma práctica de la brujería existe siempre el intento de hacernos hacia abajo, ¿no? De hacernos hacia abajo todo el tiempo. Y fue cuando yo dije, yo no vuelvo a esconderme, no vuelvo a estar tras las sombras, ¿no? O sea, yo dije, ya no vuelvo a estar detrás de las bambalinas de nadie, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, o sea, fue cuando saqué el podcast, esto, lo otro, y ahorita estamos armando lo del 8M, ¿no? Okay. Y saliendo 150 veces en tus redes sociales, ¿no? O sea, y en la de todo. Y en la de un montón de personas. Y entonces, pero justo, ¿no? Porque tenía yo que vencer ese miedo, ¿no? Claro. Y esto es lo que tú decías, ¿no? O sea, no nacimos en la época, éramos las de atrás, éramos las de antes, que vinimos a recordar cuál es nuestro verdadero lugar dentro de la sociedad, ¿no? Y una de las razones por las cuales también yo me acerqué mucho más fuerte a las divinidades femeninas, a Hécate, sobre todo, que es la diosa de las brujas, la defensora de las mujeres, la protectora de las mujeres en la noche. O sea, si yo les comento, ¿no? A las personas que si en algún momento has caminado en la noche sola y te sientes vulnerable y de repente pides que algo baje y te proteja y se acerca un perro negro a tu lado, es Hécate que te mandó uno de sus guardianes. Y eso yo no tengo la menor duda, porque me ha pasado, y a varias mujeres devotas de Hécate eso les pasa, que cuando se sienten en algún peligro en la noche, pasa un perro negro siempre, o dos perritos o un perro negro, pero siempre, o sea, y ellas después, cuando empiezan a notar eso como señales de Hécate, la empiezan a devocionar. Entonces, cuando yo ya entendí las señales que me habían mandado,
una de las cosas que yo entendí, esto es muy fuerte y es primera vez que lo digo en público, en exclusiva. Wow. O sea, que lo digo así abiertamente en una red social, ¿no? O sea, en una plataforma. Yo sentí como me dijeron, o sea, sí, tú estás haciendo llamadas, sí, tú junto a otras, no es que seas la única, o sea, y es importante que entiendas que, o sea, están siendo llamadas porque tienen una última oportunidad, ¿no? O sea, ustedes como humanos, todas, como tienen una última oportunidad de hacer las cosas bien. Y la única manera de que encuentren ustedes el equilibrio es que las mujeres vuelvan a ocupar el lugar que les corresponde. O sea, ese fue el mensaje que yo capté en ese momento, ¿no? Y me fui como que dando cuenta de cómo mi camino, a partir de que yo hice esa conexión tan profunda con eso, fue cuando como que todo se empezó a alinear, ¿no? Como que todo empezó a cobrar sentido también para mí, ¿no? O sea, el hecho de todo lo que yo estudié literatura latinoamericana, por eso soy una ñoña, ¿no? O sea, entonces dije, claro, por eso estudié esto. Y luego es que estuve muy metida en teatro, claro, porque tengo que hablar en público, ¿no? O sea, y luego que porque estuve casi 8 años siendo maestra, digo número 8 todo el tiempo, ¿no? O sea, casi 8 años siendo maestra. ¿Por qué? Porque de algún modo, o sea, hay que transmitir conocimiento, ¿no? El conocimiento es poder. Entonces, como que fui entendiendo que mi camino y mi historia de vida se fue entramando hacia todo este propósito, ¿no? Y justo el propósito, no, porque luego la gente piensa que el propósito de vida es voy a ser el premio Nobel de la paz, ¿no? O sea, voy a curar el cáncer, ¿no? Voy a ser la próxima Malala, dices, ¿no? Pero, no, el propósito de vida es algo personal. Yo le encontré ese sentido a mi vida, ¿no? Yo dije, claro, es también mi forma de sanar, es mi niña interior diciendo, no, pues para eso fueron los trancazos, ¿no? O sea, claro, dándole sentido. Dándole sentido, y es mi manera, es como mi manera personal de sanar, y dentro del feminismo está esta frase que dice, ¿no? Lo personal es político, ¿no? Súper político. Wow. Pues bueno, creo que es una hermosa forma de terminar esto de que lo personal es político. Por eso existimos. Es correcto. Por eso existe este espacio, porque Claro. lo personal es político. Así es, claro. Totalmente. Y un gran espacio. Me sentí súper cómoda y abrazada. Bienvenida. Y abrazando nuestras mismas trincheras, ¿no? Sí, Yo tuve la suerte de conocer, el privilegio de, porque siempre lo digo, es un antes y un después de mi vida a cuando conocí a Isabel Pino. Es como mi vida, ¿cómo es? Antes de, y. Ahí, y después, porque sí vino una revolución mental, existencial, emocional, fue de todo. Obviamente yo cuando la conozco me la presentan, mira, fui a tu café y alguien me presentó, me dijeron, ella es Isabel, es la dueña, es una bruja. Yo dije, sí, bruja, está bueno. O sea, digo, no tenía yo nada de este contexto, ¿no? Ajá. Y bueno, pues meses después acudo a ella por una lectura de tarot y me encantó porque yo tengo una historia con ella que de verdad da pie para otro podcast, porque de verdad la historia que me une a ella es impactante. O sea, en esa lectura lo que salió y luego lo que vino después, no, ha sido impactante, lo del tema de mi madre. Entonces, todo es un tema y ella lo dijo. O sea, ella, bueno, o sea, no es que tenga su bola de cristal, pero o sea, ¿cómo pudo haber tenido tanta certeza, no? Claro. Así que me vino a despertar como esta curiosidad genuina acerca de decir, quiero aprender un poco más. De hecho, he tomado hasta su curso de tarot, pero te digo, cuando la conozco como que algo gira alrededor, porque hasta las cartas, ¿te acuerdas? Los mazos de tarot, ¿cómo llegaron a mí? Sí, cierto, esa historia. Creo que esa historia, de verdad, en algún momento la teníamos que platicar. Sí, ya tendremos que hacer otro capítulo. Claro, por supuesto. Dices. Entonces, y allá dije, bueno, pues sí, hay una maestra de tarot. Me llegaron de manera mágica unos tarots.
pues voy a estudiar tarot. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un antes y un después. Me ha evolucionado por completo y hoy estoy súper feliz de que nos haya acompañado. Yo estoy Y feliz. gracias por todo lo que nos compartiste. Y yo soy tu fan, tú lo sabes. Me otra vez bromeado de que soy tu grupi número uno. Y bueno, pues yo más que feliz y sobre todo de Sí, compartir sí. este espacio obviamente contigo, Maye. Muchas Y, gracias. pues, Muchas estoy gracias. La verdad es que muchas gracias. No, Espero que de- armemos otra Claro, otra cuando chisma quieras. en otro Sí. capítulo que se arme. Claro, sí. Y pues nada, muchas gracias. Yo espero seguirme encontrando contigo en mis redes 150 veces. Ay, no, muchas gracias. Sí, que todo marche bien en la marcha. Sí, Que yo sé ay, que sí. esto va a pasar después de la marcha, pero Bueno, ya la próxima seguiremos platicando de cómo nos fue en la marcha. de cómo nos fue en la marcha, pero de verdad yo estaré pendiente de que todo salga bien. Sí, no, Ojalá que muchísimas sí, gracias. ojalá que sí. Muchas gracias, ha sido un gusto conocerte. Igualmente, Sí, igualmente. A muchas mí gracias. siempre me habla de ti, o sea, Sí, o nos vemos en Facebook. o nos vemos en Facebook. Sí. Y pues nada, Sí. aquí andamos. Pues muchas gracias. Muy Muchísimas lindo. gracias. Y Muchas gracias, gracias. Rulo, por Sí, acompañarnos, como gracias, siempre, por el Rulo. apoyo. Y pues muchísimas gracias. Nos y estamos viendo vemos pronto.